Lo cierto es que correr una maratón no es nada que nunca me llamase mucho la atención, pero con toda la fiebre del running que hubo y con lo que disfruté de implementar esta nueva actividad en mi vida, sí que se despertó en mí esa necesidad de cumplir una meta tan grande como la de correr 42 kilómetros por una ciudad. Y desde que me puse esa meta me preguntaba, ¿verdaderamente correr una maratón es algo que te cambie la vida? Y hoy, un año más tarde, puedo decir que al menos tengo mi respuesta a esa pregunta. Cuando coincidía y por la calle veía alguna maratón, lo veía como algo muy aburrido, personas corriendo por la calle sin tener ningún porqué verdaderamente de peso, simplemente hacerlo. Pero verdaderamente es algo mucho más profundo que eso, aunque esto es algo que no te das cuenta de ello hasta que estás tú corriendo esas calles. Diría que la primera de estas lecciones que te das cuenta nada más comenzar, y que más te vale que te des cuenta porque si no estarás cometiendo el primer error como me pasó a mí, es que la competición es contra ti mismo, no contra nadie más. Cuando cruzas la línea de salida, el público te anima, la música está a todo trapo, la motivación es muy fácil que se apodere de ti y que te empiece a entrar el impulso de querer correr mucho más rápido de lo que lo has hecho nunca. Vas a comenzar a ver cómo personas te superan, como personas que no tiene pinta de que corran mucho te pasan por delante volando, y en ese escenario, si no tienes una estrategia clara, es muy fácil que cometas el error de dejarte llevar por tu ego y comiences a correr más rápido de lo que deberías. Si haces esto la cagaste, porque vas a quemar durante los primeros kilómetros parte de tu energía, parte de tu resistencia, y lo vas a pagar más adelante. Y esto me parece una lección muy importante, ¿no? Porque es algo que también nos sucede en nuestro día a día y en nuestra vida, que es que tenemos que dejar de compararnos con el resto. Si tenemos que tomar alguna referencia para compararnos a nosotros con ello, debe de ser con nosotros mismos y con lo que hemos sido capaces de hacer en un pasado, en nuestra antigua versión. Competimos exclusivamente contra nosotros mismos. Porque he aquí la segunda lección que saqué de correr la maratón, que es que lo verdaderamente importante es alcanzar la meta. No importa cuánto tiempo se te vaya en el camino. Es muy común que cuando nos marcamos un objetivo en nuestra vida, estamos tan obsesionados y tan enfocados en alcanzar aquello que nos hemos marcado, que solamente ponemos el foco sobre ello y nos olvidamos por completo del camino, cuando verdaderamente lo importante es toda esa experiencia que vamos recorriendo a lo largo del reto que nos hemos marcado, todos esos kilómetros que hay entre el kilómetro 1 y el kilómetro 42. Y si no nos enfocamos en estar presentes durante todo ese plazo de tiempo, disfrutando de lo que estamos haciendo, que al final si no hemos puesto un objetivo, debería ser porque hay algo que nos gusta y que nos ilusiona. Tenemos que ser capaces de disfrutar durante ese camino, porque si no, ¿para qué lo estamos recorriendo? Otra lección muy importante es que la primera parte de tu cuerpo que se va a rendir, contrariamente a lo que podría pensarse desde fuera, no son tus piernas, sino tu mente. Mucho antes de que te empiecen a dar calambre, mucho antes de que sientas los músculos completamente agotados y que cada paso se te haga una tortura, el primer punto donde vas a flaquear va a ser en tu diálogo interno. Tu mente va a ser la primera que te diga que dejes de correr, que no tienes ningún motivo por el que estar haciendo eso. No hay ninguna amenaza verdadera sobre la que huir. El primer y principal reto de esta carrera no va a ser luchar contra nuestro cuerpo, sino luchar contra nuestra propia mente. Lo cierto es que pude comprobar cómo mi cuerpo era capaz de lograr mucho más de lo que yo pensaba. Yo me puse este reto de correr la maratón demasiado pronto. No tenía la suficiente experiencia corriendo y sobre todo no hice la preparación que debía. Encima estaba preparándome para correr la maratón en 4 horas y cayendo en ese error de dejarme llevar y por la energía que se estaba moviendo en ese momento comencé a correr más rápido de lo que debía. Entonces la primera media maratón la hice muy por debajo del tiempo que debía. Así que cuando comenzó la segunda mitad de la carrera, empecé a notar que mi cuerpo no respondía y que tenía los músculos mucho más agotados que en aquellos entrenamientos previos que había hecho tiradas largas de 30 kilómetros. Os puedo asegurar que a partir del kilómetro 24 pensaba que era completamente imposible que mis piernas aguantasen hasta el último metro de esa carrera. En ese momento tenía claro que no quería dejar de correr y que quería intentarlo, que lo iba a dar todo, pero no creía que fuese posible, ni que fuese a ser capaz de correr más de 6, 7, 10 kilómetros como mucho, porque parecía que mi cuerpo no iba a responder. Entonces someterte a un reto físico tan grande como este te va a hacer aprender que tu cuerpo es mucho más poderoso, resistente y fuerte de lo que puedes pensar en un inicio, y que es capaz de lograr cosas que ni pensabas que eran posibles. Y aquí viene una de las lecciones más importantes que pude sacar durante la carrera.
Todo en la vida es cuestión de actitud. Si durante estos kilómetros de bajón me hubiese dejado llevar por mi mente y me hubiese dejado llevar por ese diálogo interno que estaba teniendo en ese momento, repitiéndome a mí mismo que era imposible, que no siguiese, que parase, que ya había perdido, que ya era tarde, que no iba a poder llegar a la línea de meta sin dejar de correr, si hubiese sucumbido a esos intentos de mi ego de hacerme parar antes de lograr mi meta, hubiese fallado el reto. Sin embargo, en ese momento decidí hacer un cambio de mentalidad, un cambio de actitud de 180 grados. Tomé la decisión y el compromiso de cambiar mi diálogo interno hasta que terminase la carrera. Decidí que si no terminaba de correr la maratón, no sería porque mi mente no me lo permitía, ni porque no tenía la actitud adecuada, sino porque mis músculos me dijesen que hasta aquí y ya fuese imposible continuar corriendo. Eso sería lo único que me detendría. Pero mientras esa situación no se diese, mi actitud sería la de seguir corriendo, seguir dando un paso tras otro, aunque el tiempo se fuese, aunque fuese más lento, aunque la gente me adelantase, no importaba. Pero mi actitud iba a ser que yo, sí o sí, iba a terminar esa carrera. Y esto es algo que en la vida sucede en absolutamente todo aquello que hagamos. Lo más importante es nuestra actitud a la hora de hacer las cosas, nuestra actitud a la hora de tomarnos lo que nos suceda, nuestra actitud a la hora de aceptar aquello que no está bajo nuestro control. Tener una actitud positiva y proactiva va a ser algo que nos permita alcanzar grandes cosas en nuestra vida. Y sobre todo, y más importante, disfrutar del camino. Pero si por lo contrario tenemos una actitud negativa, un diálogo interno tóxico, no solo va a ser imposible que logremos aquellas cosas que nos propongamos, sino que encima vamos a pasar por la vida tristes, sin disfrutar del camino, sin disfrutar de las diferentes experiencias que vivamos. En mi caso, esta maratón era una carrera de 2 vueltas. La media maratón estaba repleta de gente, había miles de personas corriendo, estabas todo el tiempo sintiéndote acompañado, sintiendo la energía del ambiente, cómo te empujaba para que diese esos pasos y se te hiciese todo mucho más fácil. Sin embargo, llegaba un punto, cuando terminaba la primera media maratón, esa primera vuelta, que de repente los caminos se dividían. Las cientos de personas que llevaban corriendo codo con codo contigo durante los 21 kilómetros anteriores, de repente se convertían en 1 o 2 personas que ibas encontrándote sueltas de vez en cuando. Te inundaba un enorme sentimiento de soledad. Pero esto es completamente ilustrativo de cómo es la vida realmente y de cómo te va a tocar vivir tu experiencia solo. La única persona con la que vas a poder contar desde que das el primer paso hasta que terminas dando el último de tu carrera, eres tú mismo. Y lo mismo sucede en la vida. La única persona que te va a acompañar desde el día que llegas hasta el día que te vas, eres exclusivamente tú. Por lo que más te vale que te conviertas en tu mayor aliado, en tu mejor consejero y sobre todo en una persona que te acepta y que te ama. Y sé que este punto va a ser complicado de compaginar con esta otra lección. Es muy fácil que suene contradictorio, pero voy a intentar explicar la diferencia como yo la siento. Como digo, la única persona que va a correr la carrera desde el primer minuto hasta el último va a ser tú mismo. Y que termine ese reto va a depender de ti en esencia. De tu esfuerzo, de tu actitud, de tu mentalidad, por supuesto del entrenamiento que lleva a tu espalda. Pero durante esos largos 42 kilómetros van a llegar a ti momentos de debilidad y momentos en los que puedas necesitar ayuda de personas fuera. Llegó un momento en el que el cansancio era tal que a cada paso que daba, cada vez que levantaba el pie del suelo, sentía como los gemelos se me iban a subir y notaba todo el tiempo cómo se me intentaban producir calambres en los gemelos, en los cuádriceps, en todos lados, incluso en el dorsal. Si durante esos kilómetros no hubiese contado con su apoyo y no hubiesen estado ahí para conseguirme agua todo el tiempo, me hubiese sido imposible terminar el reto de la carrera, por lo que otra de las grandes lecciones es que te rodees de las personas adecuadas durante tu vida, porque van a ser las que te potencien para que llegues más lejos de lo que podrías si no cuentas con la ayuda de los demás. Es decir, solo te tienes a ti mismo para recorrer el camino de tu vida, para correr tu carrera desde el minuto 1 hasta el último. Pero el rodearte de las personas adecuadas durante las diferentes etapas de este proceso te va a permitir llegar más lejos y tener mejores resultados y sentirte mejor de lo que lo harías si estuvieses completamente solo. Y bueno, llegado a este punto toca responder la pregunta del inicio. ¿Verdaderamente pienso que correr una maratón sea algo que te cambie la vida? Y la respuesta para mí es un claro sí. Sinceramente no considero que sea la misma persona que la de hace un año antes de correr la maratón, porque durante ese reto físico me sometí a tal nivel de estrés
que para poder terminarlo tuve que convertirme en mi mejor aliado, apoyarme, confiar en mí y tener la actitud adecuada para poder terminar esa carrera. Desde que conocí esa versión de mí que me apoyaba y que me permitía llegar más lejos de lo que pensaba que podía, no he podido separarme de ella. Y por suerte ha quedado atrás esa versión más tóxica que no paraba de juzgarme, que no paraba de decirme que no podría hacer aquellas cosas que me proponía y que no confiaba en mí. Y esto me sucedió a mí porque, como decía, no llegué lo suficientemente preparado a la carrera y conocí a esa nueva versión de mí durante este reto. Pero incluso si no es así y te preparas como es debido, conocerás una nueva versión de ti durante toda esa fase previa, durante todos esos meses que estés preparando la maratón, durante todas esas mañanas que te despiertes antes de ir al trabajo para correr los kilómetros que te tocan, durante todas esas noches que decidas no salir para el día siguiente despertarte fresco y poder cumplir con la tirada larga que te toca. Todo eso te va a llevar a conocer una nueva versión de ti, de la que muy probablemente te vas a enamorar y vas a decir: joder, no tengo por qué ser la persona que llevo siendo durante todo este tiempo. Puedo ser esta nueva versión de mí que me gusta mucho más y que me va a llevar mucho más lejos de lo que pensaba que podía. Y eso te puede llevar a preguntarte, ¿realmente quién soy? Esa antigua versión de mí que no se respetaba, que no dedicaba tiempo a trabajarse a sí mismo, tanto su cuerpo como su mente, que no confiaba en que era capaz de alcanzar grandes retos. ¿O soy esa nueva versión de mí que decide priorizarse, que decide hacer cosas que le suman en lugar de que le restan, que decide cuidarse y toma decisiones que le llevan a un lugar mejor que en el que estaba? Porque verdaderamente pensémoslo, ¿qué nos define como persona? Es una pregunta muy compleja y podríamos estar filosofeando sobre ello ahora, pero yo creo que una de las cosas más determinantes que te definen son las decisiones que tomas y las acciones que haces en tu día a día, porque son estas las que van a moldear tu realidad y van a hacerte ser la persona que eres. Por lo que cuando decidas tomar la responsabilidad de asumir ese reto físico de correr la maratón, vas a tener que transformar tu realidad por completo. Vas a tener que tomar nuevas decisiones a diario. Vas a tener que adquirir nuevos hábitos. Vas a tener que transformar tu forma de pensar. Vas a tener que mejorar tu confianza. Y vas a tener que cambiar tu diálogo interno para tener una actitud adecuada al reto que te vas a someter. Por lo que verdaderamente sí, pienso que te transforma en una persona nueva. Y de esto sí que estoy completamente seguro. Ninguna persona que se haya propuesto correr una maratón va a ser la misma persona cuando cruce la línea de meta que aquella versión suya anterior de muchos meses antes que se dijo: oye, ¿y si corro una maratón? Así que nada, hasta aquí la reflexión de hoy. Si has corrido una maratón, espero que me dejes tu experiencia en los comentarios. Y si no la has corrido pero te lo estás planteando, espero que este vídeo te haya ayudado a tomar esa decisión.